Reciban un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Señor Lizipán de la carrera profesional de Ingeniería Civil. Nuestro tema es el diseño de una máquina revocadora casera para una adecuada elaboración de tarrajeo, lo que son construcciones de viviendas. Llevamos el curso como electivo con el ingeniero Juan Carlos Vives Garnique. La asignatura es diseño de máquinas, somos la sección A. Los integrantes de mi grupo son Asenjo Díaz, Cachay González, Cernal Llanos, Clavo Llamo, quien les habla, Elías Cárdenas. Vamos a dar inicio en lo que es la introducción. Introducción. En este curso de diseño de máquinas realizaremos nuestro producto académico final, el cual nos servirá para desarrollarlo y aplicarlo en nuestra carrera profesional a través de nuestro docente, el cual nos guiará para formular en la creación de nuestro diseño de máquinas. En el diseño de máquinas para un adecuado lavado de los materiales gruesos del agregado, donde elaboraremos y describiremos las funciones, características, sus diferentes fases, matriz morfológica, diseño conceptual, etc. Por ello hemos verificado diferentes libros, artículos e información para optimizar la redacción de este trabajo. Asimismo, el impacto que ha tenido en el mundo una máquina para la economía de un país. Continuamos con nuestra segunda parte, que es el desarrollo. En nuestra primera fase tenemos la necesidad problemática. La principal que hemos encontrado sobre esta necesidad problemática es que en el sector de construcción, ya que en el periodo donde el cumplimiento de exigencias de las normas constructivas no son tomadas con mucha seriedad y eficiencia, donde se albergan muchos problemas de los agregados gruesos provenientes de canteras que no dan estabilidad y seguridad al momento de realizar una verificación del material a construir. Para el sector de producción de agregados se sabe que llegarán nuevos desarrollos, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías para el segmento de trituración y cribado, pues se dice que estas nuevas máquinas son más versátiles, más productivas, más eficientes y ofrecen un menor costo por toneladas que cualquier otro equipo que no disponía anteriormente, sin las nuevas mejoras de implementación tecnológica. Eso nos dice Cortés en el año 2018. En nuestra segunda fase tenemos el requerimiento del ítem. Como ítem 1 tenemos la tolva, que su principal función es contenedor de materiales gruesos. En nuestro ítem 2, el sistema de rotación, que su principal función es permitir transferir energía mecánica de un objeto a otro sin cambiar la naturaleza del movimiento, rotacional o rotacional o traslacional o traslacional. En nuestro ítem 3 tenemos la selección de bombas. Bomba centrífuga es una máquina con carcasa tipo voluta que recibe rotación del eje horizontal. La aspiración del líquido es en forma axial o frontal al impulsor. En nuestro ítem 4 tenemos el motor eléctrico, su función principal es una máquina capaz de transformar energía eléctrica en energía mecánica. En nuestra tercera fase, el estudio del mercado. Ahí nos dice que se elaborará un análisis de clasificación de los productos existentes en el mercado, definiendo sus ventajas y desventajas de cada uno. Ahí tenemos el motor eléctrico, el recipiente, la motobomba, todo se va a la criba giratoria del atol y todo sale directamente del atol. Esta máquina consiste en poner los agregados gruesos para que clasifique y recicle por tipo. Entre los que se encuentran en la clasificación de la máquina, perfora un orificio a un intervalo predeterminado en la criba giratoria. En nuestras principales ventajas tenemos que se refiere a un aparato para clasificar áridos, tales como polvo de piedra o arena, y más particularmente mediante la eliminación de la arena de gran tamaño de partículas por acción de la gravedad debido al ángulo de deslizamiento del transportador. Se refiere a un dispositivo de clasificación del agregado capaz de clasificar y separar la arena pequeña. Gracias. Compañeros, les saluda el alumno Cachay González John Smith, y siguiendo con la exposición vamos a hablar sobre el estudio del mercado. Bien, primero vamos a empezar con el análisis de los costos unitarios de un tarrajeo convencional
y posteriormente se va a realizar un análisis de costos unitarios introduciendo el uso de la revocadora. Empezamos a realizar el cálculo en unos muros, ¿no?, a escala real para su mejor rendimiento, estableciendo una comparación entre el terrajeo convencional y el terrajeo mediante la revocadora. Sabemos que los acabados, ¿no?, y el revestimiento exteriores son aquellos que se encuentran en el exterior de una edificación. Además, nos va a servir para dar un mejor acabado de la superficie, para facilitar las aplicaciones de los estucos, y otra función que se va a facilitar va a ser para la base, para aplicar pinturas, ¿no?, y también dar mayor resistencia y estabilidad a muros y demás elementos de mampostería. La descripción de requerimiento, ¿no?, del funcionamiento de esta revocadora: utilizar el cemento Portland tipo 1 como lo indica en la norma STM C150 para todos los elementos Portland del Perú. Se va a destinar a obra de concreto que no están sujetos al contacto de factores agresivos, como es el ataque de los sulfatos que existen en el agua o suelos, o a concretos que tengan un aumento cuestionable de la temperatura. Esto va a ser debido al calor generado durante la hidratación. También se va a utilizar los revoques, que debe tratarse de la calidad de arena, no debe ser una arena arcillosa y debe ser la arena clasificada desde la más fina hasta la más gruesa. Además, que tiene que ser libre de materiales orgánicos y salitrosos. También se va a utilizar el agua potable, para combinar estos materiales y obtener su mezcla homogénea, y para que sea manejable, para maximizar los resultados en el trabajo. También vamos a añadirle cal, que como sabemos es un material de construcción que se utiliza para mejorar algunas propiedades, en el morteo, como es la adherencia y la receptividad. Bien, esta máquina consiste en, una vez obtenida la mezcla, que se debe de rociar la mezcla homogénea en los materiales, que viene a ser cemento, arena gruesa y agua, para luego cubrir en la pared. Primeramente, antes debe ser mojada la pared para que tenga una mejor adherencia al terrajeo y así evitar imperfecciones. También vamos a evitar las grietas, teniendo un mejor acabado de la superficie que se va a trabajar, utilizando la cantidad necesaria y evitando el desperdicio. El material ya mencionado, que es el cemento, la arena gruesa y el agua, sale de la revocadora casera a través de unos agujeros por impulsión de un compresor, como podemos ver en la siguiente imagen, sirviendo como guía al material. Es un recipiente de metal, que debe ser llenado con la mezcla idónea y apretando un gatillo para luego realizar un movimiento de arriba hacia abajo hasta su total vaciado. En la ventaja de esta revocadora va a ser que va a ser de fácil utilidad en el trabajo, Además, que va a asegurar la duración de los elementos básicos de una edificación y protegiéndolas de los agentes climáticos y el desgaste. Y en las desventajas vamos a ver que va a ser la acumulación de partículas residuales que afectan a la salud del usuario. Va a ser la disminución de rendimiento y aumento de costos en las partidas referidas a trabajos confinados. Si la mezcla con la que se realiza el revoque y incluidos tienen una mala proporción en los materiales, esto puede originar grietas. El diseño de la caja negra. Vamos a hablar de la caja negra, como sabemos, es un elemento que se utiliza desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas. Además, no va a tener en cuenta el funcionamiento interno, sino, en otras palabras, en una caja negra nos interesa su forma de interactuar en el medio que lo rodea. Por lo tanto, una caja negra sabemos que deben estar bien definidas sus entradas y sus salidas, es decir, su interfaz. Utilización de la máquina de terrajeo. En la revocadora sabemos que vamos a saber que el que lo va a utilizar va a tener menos conocimiento y habilidades. Lo va a hacer en menos tiempo, en menos herramientas y menos costos, a bajo costos. Soy el estudiante de ingeniería Wilmer Alexis Serna Llanos y me ha tocado exponer estructuras de caja negra. En los productos que podemos encontrar tenemos a los materiales, energía, información, acción de control, información de sensores
que esto vendría a ser el usuario en general. En el diseño de una máquina revocadora casera para una adecuada elaboración de tarrajeo en construcción de viviendas, primero necesitamos tomar en cuenta la energía. El motor eléctrico acciona el compresor, lo cual incrementará la presión del fluido. El material regulador de presión, el compresor y la revocadora y su manguera. En las señales, para iniciar la máquina, la unidad de ajuste de espacio. Esto estaríamos hablando de las entradas del diseño de máquina revocadora. Ahora hablemos de las salidas. La energía es cinética, mecánica, hay un desgaste de calor, ruido y una potencia de motor. En el material ideal seleccionado para la máquina. En las señales, controlar el correcto funcionamiento evitando fallas. Aquí abajo en este cuadro tenemos las entradas y las salidas de cada energía, materia y señal. Aquí nos están explicando un poco sobre las funciones de cada entrada y salida. En la entrada de energía, el motor eléctrico acciona al compresor, lo cual incrementará la presión del fluido. El material regula la presión, compresor de revocadora y manguera. En las señales, para iniciar la máquina, la unidad de ajuste de espacio. En las salidas, que es lo último, en energía es cinética, mecánica, potencia del motor, desgaste, calor, ruido, lo que ya hemos mencionado antes. El material y señales es lo mismo que está un poco más arriba, que el material es lo seleccionado por la máquina y las señales es el correcto funcionamiento evitando posibles fallas. Luego tenemos aquí sobre la caja de funciones. ¿Qué es la caja de funciones? ¿Cuál es la descripción de la función principal y cuál es su estructura funcional? En su descripción tenemos que, como se expresa en la caja negra, la función principal de este diseño es seleccionar, puesto que eso es lo que hace con los materiales para ingresar a la máquina revocadora. A continuación, se describirá el conjunto de actividades para poder realizar la función principal. Aquí tenemos un cuadro que nos explica no solo su descripción, sino también su estructura funcional. Aquí tenemos el almacén, que sería como estaría por un estado inicial, por un material, después montar, y aquí aparece el final, material seleccionado, que esta sería la fase final de este proceso de caja de funciones. Las funciones parciales tenemos inyección de energía, controlador, muestra de datos, vallador de velocidad y accionamiento de la máquina. En la inyección de energía, nuestra máquina deberá tener una inyección de energía o flujo eléctrico, la cual alimentará al controlador como a los accionadores internos de la misma. El controlador será el encargado del procesamiento de una señal analógica para poder convertirla en una señal digital, y esta se va a mostrar en una pantalla o display. El controlador funciona mediante un control tipo abierto, sin retroalimentación o dispositivos capacitivos. La muestra de datos, aquí es donde se deberá mostrar tanto la potencia real del motor como el porcentaje de la velocidad, ya que dichos valores varían de acuerdo al uso que se le esté dando a la máquina. En el variador de velocidad, él encarga de variar la velocidad, como dice esta función, del motor eléctrico. Accionamiento de la máquina deberá contar con un dispositivo arrancador, para que así los circuitos y el controlador interno de la máquina puedan encenderse y poder funcionar. Aquí tenemos un cuadro sobre la variación de velocidad, motor y que nos están hablando aquí en general sobre la energía mecánica. Por último, tenemos un diseño conceptual, como es la matriz morfológica,
las funciones eléctrica, mecánica y manual, que impulsar, accionar y mostrar y encender, que estas vendrían a ser las funciones. Estas en las funciones eléctricas podemos encontrar motores, dispositivos eléctricos. No se aplica mucho en mecánica para recalcar, y manualmente así debería verse un ingeniero que esté especializado o esté a cargo de este tipo de funciones o diseños. Aquí tenemos una bomba hidráulica, que es para impulsar energía eléctrica, pero que mecánica y manualmente no es aplicable. Aquí tenemos un motor que cumple un papel de acción, pero mecánica y manualmente no. Gracias. Bien. Ahora lo que vemos es la matriz morfológica. Tenemos las funciones, la parte eléctrica, mecánico y manual. Como vemos acá, lo que se va a realizar en el tarrajeo. Entonces acá vemos una persona con casco, con un respectivo traje para realizar el tarrajeo. También con zapatos punta de acero. Y en la parte acá de la máquina, máquina proyectable, tenemos que va a impulsar, tenemos el motor. En el siguiente tenemos que va a accionar. Todas estas flechas que se señaliza acá. Mostrar, donde va a fluir, tenemos el depósito, la manguera. Y acá tenemos la revocadora. Los orificios para el fluido, que es de 18 milímetros. El esquema eléctrico, tenemos el esquema eléctrico electrónico de control. Entonces en esta parte lo que va a hacer la máquina es que va a conectarse a la parte del interruptor. En esa parte, para poder que la máquina funcione, los circuitos, y entonces sea proyectable el respectivo tarrajeo. Acá, como podemos apreciar, tenemos el cálculo de aire que se produce en el compresor. Acá tenemos las partes. Acá lo que es el cálculo de aire que produce un compresor. Tenemos la toma de aire del bloque compresor, el manómetro, el depósito aquí en la parte de acá, el tubo colector, la válvula de purga, la válvula antirretorno, la salida de aire comprimido, el manómetro de salida, reductor de presión, acá tenemos el presostato, el botón de arranque parada. Como podemos ver, su volumen en litros, que será 30 por 30 por 3, multiplicado por 1416 por 120 entre 1000, que es el litros que se mide, que es igual a 339.29 litros. Una vez tenemos la determinada de lo que es el volumen, vaciamos totalmente en un depósito, en un balde, de lo que son de 16 litros. No, acá mayormente medimos en lo que son litros. Entonces dice que encendemos el compresor, permitiendo que el aire salga del calderín. Acá tenemos el tiempo que tarda el compresor en parar y observamos la presión que tiene la máquina proyectable para que el fluido se haga rápidamente y proyecte hacia la pared. Tenemos el motor eléctrico, tenemos por ejemplo el ventilador, la placa de característica, la carcasa, el bobinado, el eje, los rodamientos, el rotor, la placa de bornes y el estator.
El HP, que son potencia HP caballos fuerza, ¿verdad? Como el HP nos dice, es una unidad de potencia eléctrica, es una potencia eléctrica que podemos convertirla en watts. Un HP que es equivalente a 746 watts o bien a 0.746 kilowatts. Un HP tenemos 746 watts, 746 watts sobre 1000. Acá tenemos la fórmula F, que es igual a H por P, que es igual por 746. Es 2 multiplicado por voltios, ¿verdad? Por V, que él es N por I, por F y por P. P, que es la potencia eléctrica en watts. Y acá pues, ya lo vimos, que es la intensidad en corriente eléctrica en amperios, que es el I. Y EP, que es el factor de potencia del motor, que no tiene unidades, tiene que es la eficiencia del motor, que no tiene unidades. Luego tenemos acá en la parte del ejemplo que nos dice calcular lo que se tendrá un motor monofásico. Acá tenemos parte monofásica. Nos dice monofásico de 3 HP que opera 220 voltios. Primero convertirlos en HP en watts. Lo que tenemos P, que es igual a 746 por 3, que es igual a 2,238 watts. Y acá que P es igual a 2,24 kilowatts. Capacidad de 6 a 7 litros, una potencia de 2000 watts. Necesita un compresor para su uso, de material de acero inoxidable, peso aproximado de 1.90 kilogramos, un dimensionamiento que es 70 por 20 por 20 centímetros, que tiene 4 orificios en cada uno para evitar el bloqueo. Los dimensionamientos tenemos del recipiente, que es 20 por 18 centímetros, una entrada de aire de 18 milímetros de la válvula y una asa con un mango de sujeción para mayor presión. Bien, como podemos apreciar acá en la siguiente imagen, vemos lo que es un respectivo tarrajeo, ¿verdad? Acá vemos el tarrajeo de una casa. Este es lo que se realizó a mano de obra. Entonces acá las proporciones tenemos que 7-1. Mayormente 7-1 viene a ser 7 baldes de arena y una bolsa de cemento sólido. Lo que tenemos es cemento Pacasmayo, de diferentes tipos que se puede realizar su uso. Entonces lo que se va a hacer en el tarrajeo de una casa, lo que vas a ver el material, como acá podemos ver la arena que se va a utilizar, el respectivo acá para poder que la arena se venga la más pura, ¿verdad? Para que menos con lo que es, a veces se viene con partes que no se puede utilizar en el tarrajeo, con partes que ya no se usa. Entonces vamos a utilizar una zaranda, un zarandeo. Acá como podemos apreciar la imagen entonces de tarrajeo. Acá qué es lo que vemos. Vemos lo que es la arena. Se va a aplicar el zarandeo. En este zarandeo tenemos en la tecnología de los materiales que vamos a utilizar las mallas. Malla de lo que es la miniatura, de miniaturas, ¿no? Entonces la arena más gruesa hasta que vean la parte más fina. Pero en el caso de zarandeo, la arena más, las partes que ya no se usa, se van
se va a botar, ¿verdad? Ya, se va a dejar aparte. Entonces la arena pura que vamos a utilizar para el respectivo tarrajeo va a ser el grosor de 1.5, según vamos a ver el criterio también para cielos rasos. Acá lo que entra es un maestro de obra para ver lo que es el respectivo tarrajeo. Lo que podemos utilizar es una plomada, una wincha, un nivel, unas paletas. Ya, es lo que se puede usar de la mano de obra, pero en este caso lo que se va a usar es una máquina proyectable para avanzar, lo que tiene mayor facilidad, mayor trabajabilidad, mayor resistencia, menos tiempo. Puede ser una obra que si tú lo quieres hacer en menos tiempo, entonces la máquina proyectable. La mano de obra te va a demorar más tiempo. Y también tienes que ver el secado del respectivo tarrajeo, te puede demorar más respectivo al clima en donde te encuentras. Entonces eso tienes que ver, ¿verdad? Ahora, acá lo que podemos apreciar en la figura. Bien, ahora vemos el variador de velocidad. Su principal característica es conceptualiza la definición, la capacidad para controlar la velocidad de rotación de los motores. Tenemos el variador de velocidad, como su nombre lo indica, que es inspeccionar la velocidad de un motor, de aparatos que funcionan, reguladores, para ello que es necesario. Es la máquina proyectable de tarrajeo. Ahora voy a mostrar el respectivo Excel. Acá. Los cálculos, como ya vimos los cálculos, ¿verdad? Entonces ahora lo que vemos es el identificador de la necesidad. Dice, cuando sea construyendo una vivienda, que no es solo de que construye una edificación, se construye también un reflejo. Acá vemos los gustos del cliente, ¿verdad? Vemos cómo quiere su casa, cómo quiere la distribución. Luego se dice el respectivo tarrajeo. La descripción de la función, acá tenemos el compresor, tenemos el regulador de presión, tenemos la revocadora, tenemos la manguera, tenemos el motor eléctrico, el display LCD que mostrará los datos de consumo de la máquina. Y tenemos el controlador. Acá vemos la máquina, ya lo vimos, el dimensionamiento, el consumo de promedio de aire, compresor requerido, litros sobre minuto, el HP, acá 0.039, acá 1, un medio, a 340, 524, acá 2, 525, 684, acá 1 medio, 340, 524, acá tenemos 685, 1029, 5, 1030, 1445, 7, 1 medio. La potencia de 3 HP con una capacidad de 0,525, 664 litros sobre el volumen, ¿verdad? Tenemos un volumen del compresor que será 35 por 35 por 3,1416 por 95 sobre 1000, ya que lo vimos, 305.60 litros. Y acá, como podemos ver, la máquina de tarrajeo, tenemos el dimensionamiento. Vamos a ver el dimensionamiento. Tenemos acá la máquina revocadora, tenemos la parte del tarrajeo, tenemos lo que es el regulador de presión, el compresor, tenemos la manguera, tenemos acá 60 centímetros de diámetro, 120 centímetros de largo, un volumen que es 30 por 30 por 3,1416 por 120 sobre 1000, que es igual a 339,29 litros, y un ejemplo en la presión, lo que es de parada, que es a 8 bares, que es igual, acá tenemos, vamos a ver, un tiempo que es igual a 9 minutos, que es igual a 309,29 litros sobre 8 sobre 9, que es igual a 301 litros por minuto. Y acá lo que observamos, la capacidad, la potencia de 1.000 watts, el compresor 1,90 kilogramos, el dimensionamiento que es 70 por 20 por 20 centímetros, y las dimensiones del recipiente colector de 20 por 20 por 18 centímetros con una entrada de aire de 18 centímetros. Entonces es lo que podíamos apreciar acerca de las máquinas proyectables de tarrajeo, y que venimos a comparar que se realiza más rápido que la mano de obra y menos desperdicio también, ¿verdad? Que el desperdicio es de 0,5 en una mano de obra y el otro es más limpio, lo que puedo apreciar acerca de lo que es la máquina proyectable.
Continuando con la exposición, vamos a ver en este momento Display LCD. Es una pequeña pantalla tipo LCD denominada en inglés Liquid Crystal Display y en español pantalla de cristal líquido. Tiene un tamaño de 16:2 que hace referencia a que la pantalla cuenta con 2 filas y cada fila tiene la capacidad de mostrar 16 caracteres o símbolos, por lo general alfanuméricos, los cuales se pueden definir como programación utilizando un microcontrolador o tarjeta de desarrollo. Este display tiene un fondo azul y texto blanco, tiene 16 pines para realizar su configuración básica de funcionamiento, así como interconectar a tarjetas de desarrollo. Sirve para desarrollar proyectos de electrónica, para mostrar y desplegar información, ya sea texto, números, símbolos y pequeñas figuras. Es compatible con diversas tarjetas de desarrollo o microcontroladores como Arduino, PICs, STM, AVR, entre otros, ¿no? Ideal también para crear interfaz hombre-máquina para tener el control y visualización de la información. Como pueden ver en la imagen de abajo, hay una muestra de una pantalla LCD con los 16 caracteres y simbologías con una medida de 16:2. Tenemos que se logró diseñar la máquina a través del requerimiento del diseño. Se concluye que utilizando una revocadora de tarrajeo se obtienen mejores resultados que un tarrajeo tradicional en construcción. Se debe tener el conocimiento previo en el curso de Ingeniería de Diseño de Máquinas para poder realizar un óptimo diseño que deseamos realizar. Esta máquina permitirá optimizar resultados que en menor tiempo posible y serán accesibles para cualquier usuario siempre y cuando acepte ir a capacitaciones de área de construcción civil. Asegurar en la boquilla una mezcla homogénea que no presente problemas de pulsación o bloqueo de bomba. Durante el lanzado es necesario tener un suministro extra de concreto como contingencia. Bueno, en los anexos tenemos, como pueden ver en la parte izquierda, la curva granulométrica para aplicaciones, para aplicación seca y húmeda de concreto lanzado. En la parte izquierda pueden ver una curva granulométrica. En la parte de abajo una hoja resumen de metrados de acabados, lo cual al tener todos estos datos en un Excel, que podemos hacerlo también en un cálculo de materiales de tarrajeo. Como pueden ver en nuestro ejemplo que tenemos, el espesor de tarrajeo de 2 centímetros, un porcentaje de desperdicio de 5 centímetros, de 5%, bolsas de cemento de Portland de 42,5 kilogramos y el área para tarrajear es de 8,388 metros cuadrados. El volumen de tarrajeo es de 0.1678 y el volumen de tarrajeo más el desperdicio, que como ya bien lo comenté es el 5%, ¿no? O sea, saldría un 0.1761 metros cúbicos. Ahora, con toda esta información que hemos desplegado, podemos llegar a un resultado de qué relación o cuánto necesitamos, ya sea de agua, ya sea de cemento o ya sea de cantidades de agregados. En el circuito electrónico de control, el controlador será el encargado de tomar una señal analógica y procesarla, y emitirla como una señal digital a través de la pantalla LCD, donde mostrará la velocidad en la que funcionará la máquina. Mediante la resistencia variable se controlará la velocidad de giro del motor de la máquina. En la imagen que están viendo en este momento es el circuito electrónico, o sea, todo lo necesario para que la máquina pueda funcionar correctamente. Como bien ya sabemos, necesitamos mezclas homogéneas, no necesitamos que se obstruya nada,
También necesitamos un correcto funcionamiento desde la pantalla LCD hasta todo su cerebro, ¿no? Que es todo el circuito electrónico de esa máquina. Ya sea por un fusible mal puesto o mal hecho, podría ocasionar un mal funcionamiento. El diseño final de la máquina de carrajeo que hemos propuesto, del que estamos hablando en esta ocasión, la pueden ver en la imagen. El diseño final de nuestra máquina se realizó en AutoCAD, quedando de la siguiente manera, en donde se puede apreciar las partes que llevará consigo. Como pueden ver, el tanque en la parte de abajo, el motor y en la manguera, ¿no? Donde se puede ya tener la mezcla, ¿no?